Buenos días, hermanos. A nombre de nuestros pastores les doy la bienvenida a mi GES, mi casa y mi familia. Le doy las gracias a Dios y a mis pastores por permitirme estar aquí. Realmente es un privilegio y también es una gran responsabilidad estar delante de ustedes para predicarles el evangelio y para que Dios me permita exponer su palabra. Y hermanos, hoy es un día de victoria. Hoy Dios va a hacer grandes cosas y por eso tenemos que estar expectantes. Tiene que haber en nuestro corazón fe y expectación y estar esperando algo bueno. Porque el que no espera algo bueno, está esperando algo malo. La gente, las personas que no están esperando que les pase algo bueno, automáticamente están esperando que les pase algo malo. Y no sé ustedes, hermanos, pero yo prefiero esperar que me vaya a pasar algo bueno el día de hoy. Que Dios hoy me va a responder, que Dios hoy me va a llenar de su presencia. Esa es la fe en Dios que nosotros debemos de tener. Y hermanos, vamos a comenzar con la palabra de Dios. Y quiero que me acompañen a leer Jeremías 29:11. Este es un versículo bastante conocido por todos. Y Jeremías 29:11 dice lo siguiente: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de bien y no de mal, para darnos el fin que esperáis. Dios dice, porque yo sé los pensamientos que tengo para con vosotros, y son pensamientos de bien y no de mal, para darte el fin que tú estás esperando. En otras versiones, hermano, dice, porque yo sé los planes que tengo para con vosotros, planes de bien y no de mal. Esto quiere decir que Dios tiene un plan, y Dios tiene un plan para nuestras vidas. No estamos viviendo al aire, Dios tiene un plan, y cada cosa que nos ocurre forma parte del plan y el propósito de Dios. Y cuando uno lee esto, que estoy seguro que te lo han dicho tus líderes o tus amigos, es un versículo que nos gusta, porque nos gusta saber que Dios tiene un plan para con nosotros. Pero cuando yo leía este versículo, me interesó mucho el contexto en el cual Dios dice esta palabra a su pueblo. Y en el capítulo de Jeremías 29, resulta que es una carta a los cautivos. ¿Y qué había ocurrido? Dios le escribe esta carta o les da estas palabras a su pueblo en un momento en el que el pueblo de Dios había sido llevado prisionero, había sido llevado en esclavitud de Jerusalén hasta Babilonia en manos del rey Nabucodonosor. Imagínense, el pueblo de Dios estaba cautivo, iba a hacer obras de un esclavo, iba a trabajar como un esclavo. Y de repente ven llegar la carta del profeta Jeremías. Y uno, ¿qué esperaría? Cuando uno está pasando un momento difícil en nuestra vida, uno esperaría que cuando llegue un profeta de Dios o cuando llegue Dios a hablarte, esperaríamos que Dios nos diga, corre, porque he abierto una puerta, he roto tus cadenas, eres libre, puedes salir. Y sin embargo, Dios no les dice eso. ¿Saben qué les dice Dios? Les dice, pues van a estar ahí por un tiempo, así que hagan casas y habítenlas. Planten huertos y coman del fruto de ellos. Les dice, cásense, tengan hijos y multiplíquense. Amén, dicen los solteros. ¿No? Y después de eso, o sea, imagínate, le dice, hazte casa, cásate, ve dónde vas a comer, porque vas a estar ahí un tiempo. Y después de que Dios les da esas instrucciones, Dios les dice, porque yo sé los planes que tengo para con vosotros, planes de bien y no de mal, para darte el fin que esperas. Y hermanos, yo me imagino que en ese momento esa palabra de que se van a quedar un tiempo ahí, los habrá desanimado. Pero si hay algo que nosotros debemos de tener siempre presente, es que Dios tiene un plan. Y el plan de Dios para su pueblo incluía en ese momento el tiempo de esclavitud. El plan de Dios incluía ese momento en el que ellos iban a tener que estar en esa situación. ¿Y por qué? Porque Dios tiene un plan. Y hermanos, todos hemos vivido, estamos viviendo o vamos a vivir momentos difíciles en nuestra vida. Y no es algo que yo esté deseando o que estoy declarando sobre ti. Simplemente la Biblia dice que el día malo llega. Jesús mismo dijo, en el mundo tendréis aflicción. Y hay otra parte en la Biblia, un versículo donde dice, muchas son las aflicciones del justo. La Biblia no dice, muchas son las aflicciones del pecador, del impío. Dice, muchas son las aflicciones del justo.
Quiere decir que la tribulación, que los problemas son parte de nuestra vida y en algún momento los vamos a vivir, si no es que los estamos viviendo. En la carta de primera de Pedro, también Pedro les dice, ¿por qué se sorprenden con este fuego de prueba que les ha sobrevenido? Como si fuera cosa extraña. ¿Por qué nos sorprende cuando viene un problema? Como si fuera algo extraño. Los problemas son parte de nuestra vida, aún en nuestra vida cristiana. No somos ajenos a los momentos difíciles. Y cuando nosotros estamos ante una tempestad, cuando nosotros estamos ante un problema, tenemos dos opciones. O te rindes y ahí se acaba el problema, o sigues adelante. O nos rendimos o seguimos adelante. Hay cristianos que cuando están en un problema se rinden, se rindieron. Y ahí se acabó la carrera. Pero hay otros que perseveran y que pelean la buena batalla. Y esos cristianos salen con mayor peso de gloria que como entraron. Salen más fortalecidos que como entramos, hermanos. Y eso es lo que Dios nos quiere enseñar en esta mañana. Entonces, ¿por qué vivimos estas aflicciones? Pues porque estamos en una guerra espiritual. Mucho se nos ha enseñado por nuestro pastor, que es muy sabio, acerca de la guerra espiritual. Porque ningún cristiano que milite la buena milicia, que sea un buen soldado de Cristo, puede hacer caso omiso de la guerra en la que estamos. Tenemos que saber que estamos en una guerra. Y tenemos que saber que tenemos un enemigo que se llama Diablo Satanás, que es el padre de la mentira. Y te voy a decir algo, así como Dios tiene un plan, también el diablo tiene un plan. Solo que el plan de Dios es para darte el fin que esperas. Pero el plan de Satanás es para destruirte. El diablo quiere destruir tu casa, quiere destruirte a ti, quiere destruir tu familia, quiere destruir a tus hijos. Y nosotros tenemos que estar conscientes de eso, no para tener temor, porque nosotros no ignoramos las maquinaciones del diablo, sino para patear al diablo y echarlo fuera de nuestras casas. Tenemos todo el poder y toda la autoridad para hacerlo. Entonces el diablo en esta guerra, que tiene un plan, lo que hace es mandar a tu vida estos problemas y estas tribulaciones. Porque ¿sabes cuál es la manera de operar del diablo? A través de la intimidación. Intimidar quiere decir causar miedo o infundir temor. Entonces el diablo manda esos problemas para causar en ti temor, para que tú tengas miedo de decir, ¿será que esto voy a vivir toda la vida? ¿Será que nunca voy a salir adelante? ¿Será que este problema no se va a resolver? Y cuando empiezas a dudar, empiezas a sentir ese temor. Ahora, el temor, hermanos, el temor no es una emoción, el temor no es un sentimiento, el temor es un espíritu que viene a afectar nuestra vida y que viene a mover todas nuestras emociones, toda nuestra voluntad. ¿Y sabes algo? El espíritu de temor está ligado a un espíritu de esclavitud. Si nos vamos a la palabra y leemos Romanos 8:15, ahí dice lo siguiente: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. Quiere decir que hay un espíritu de esclavitud que es el que te hace tener temor. Cuando tú sientes temor, cuidado, porque hay un espíritu de esclavitud que está rodeando tu vida, que está detrás de ti. ¿Y qué es lo que hace el espíritu de esclavitud? Hacerte esclavo, como al pueblo de Dios. Llevarte prisionero de guerra, llevarte cautivo. Un cautivo es un soldado que en medio de una guerra fue tomado preso y fue metido a una cárcel y fue metido a una cueva y ahí se va a quedar. Y una persona que es cautiva, ¿sabes lo que hace el diablo? Te roba los sueños, te roba la fe, te hace creer que ya estás en un modo en el que no hay solución, y eso se llama desesperanza. Dejas de esperar lo bueno. Ya no hay esperanza, ya no hay solución. Muchos cristianos han sido llevados cautivos por el diablo, cautivos del temor, cautivos de las aflicciones, cautivos de la depresión, cautivos de la tristeza, y el diablo nos roba el gozo de nuestra salvación. Y hermanos, cuando nosotros somos llevados cautivos, es como que estuviéramos dentro de una cueva. La cueva es oscura, la cueva es fría. En la cueva cualquier persona pierde su habilidad de conquista, pierde sus sueños porque está en una cueva.
No hay nada más para él, realidad, que no sea su cueva. Y eso es lo que el diablo quiere, darnos temor para que un espíritu de esclavitud nos lleve cautivos de la desesperanza. Y hermanos, ninguno de nosotros está exento de estar desanimado. Eso no tiene nada que ver con tu condición espiritual, sino con tu condición humana. Es algo que a todos nos puede pasar, nadie está exento. Por eso es que el profeta Elías, siendo un gran profeta de Dios, el profeta Elías era aquel que tenía tanta fe y tanto poder que levantaba sus manos y declaraba sequía y la sequía se hacía. Era tanto el poder que Dios manifestaba a través de Elías que cuando Elías oraba por lluvia, entonces llovía. Elías fue aquel que ofreció y preparó un altar y ofreció un sacrificio. Y entonces levantó sus manos al cielo y pidió que Dios enviara fuego que consumiera. Y Dios le respondió y cayó fuego del cielo que consumió su sacrificio. Elías era aquel profeta de Dios poderoso, que lleno de ira y celo por la presencia de Dios, un día mata a 800 profetas de Baal que se habían levantado en contra de la voluntad de Dios. Ese era Elías, un hombre poderoso, aquel que cargaba la doble unción. Y sin embargo, un día el diablo lo intimida. Y en ese entonces estaba como rey Acab. Y rey le dice a su esposa, mira, su esposa se llama Jezabel. Y le dice, mira todo lo que está haciendo Elías. Mira cómo ha matado a nuestros profetas, cómo está disolviendo el plan. ¿Sabes por qué el diablo te intimida? Porque Dios tiene un plan para contigo. Y el plan que tiene para contigo destruye las obras de Satanás. Dios tiene un plan y el plan de Dios destruye el plan del enemigo. Y entonces Jezabel, viendo que el plan del diablo estaba siendo destruido y combatido, entonces le manda un mensaje a Elías, le manda un WhatsApp y le dice, oye Elías, de mi cuenta corre si mañana no pongo tu cabeza como la de uno de esos profetas a quien tú mataste. Jezabel le dice, de mi cuenta corre si mañana no amaneces muerto igual que uno de esos profetas. Hermanos, nosotros como iglesia estamos bajo una cobertura profética y apostólica de nuestro pastor. Pero tienes que saber una cosa, el plan de Dios para esta iglesia es movernos en lo profético y en lo sobrenatural. Pero el diablo también tiene un plan. Y el plan del diablo es un espíritu que se llama Jezabel. Porque el espíritu de Jezabel se levanta en contra de lo profético para destruir a los profetas de Dios. Y ese espíritu, hermanos, está operando. Y nosotros tenemos que ser muy sabios y cuidar de qué es lo que estamos oyendo y de qué es lo que estamos viendo a nuestro alrededor. Porque el espíritu de Jezabel es aquel que te va a hablar a través de otros hermanos o a través de otras personas y te va a decir, ¿esa iglesia a donde vas? Pues como que no están en la voluntad de Dios. Esa iglesia a donde vas, como que tu pastor no, como que no es humilde, como que le falta esto, como que lo que te enseña no está bien. Quizás tú tendrías mayor potencial en otro lugar. ¿Y qué es lo que está haciendo el diablo? Te está apartando del plan de Dios. Y tú tienes que ser muy sabio y cuidarte de cuándo estás escuchando la voz de Dios y cuándo estás escuchando la voz de Jezabel que viene a intimidarte. Y el caso es que Elías, cuando recibe el WhatsApp, no lo dejó en visto. No, sí lo dejó en visto porque sintió tanto temor. Elías sintió tanto temor de esa amenaza que dice la Biblia, se levantó y huyó de ese lugar. Se fue llevado cautivo por un espíritu de esclavitud. Y se fue caminando un día por el desierto. Y ahí se quedó tirado. La buena noticia es que Dios nunca nos va a dejar, aún en medio de nuestro dolor. ¿Y saben qué fue lo que pasó? Dios envía un ángel para sustentarlo. Y le da pan y le da agua. Y Elías se levanta. Solo que para Elías la ayuda de Dios no pareció suficiente. Y Elías siguió caminando por el desierto otros 40 días y otras 40 noches. Y de repente llega al monte Horeb. El monte Horeb era el monte de Dios. El monte donde Dios había descendido para hablar con su pueblo tantas veces. El monte que Dios había llenado con su gloria y con su poder. Y uno esperaría que Elías sube. Tú has hablado con él. Elías sube al monte. Dios te va a decir qué vas a hacer. Pero Elías, lejos de subir al monte, se mete a una cueva.
es hecho cautivo, es llevado prisionero de guerra, prisionero de la aflicción, cautivo de la depresión, de la desesperanza. ¿Sabes qué decía Elías? Elías oraba a Dios y le decía: Señor, quítame la vida, porque no soy yo mejor que mis padres. Imagínate el nivel de depresión que Elías tenía. Y él se fue a meter ahí en la cueva. Y hermanos, eso no es diferente a lo que de repente podemos hacer tú y yo como cristianos. Cuando tenemos un problema y viene el temor y viene esa angustia y esa aflicción a nuestra vida. A veces lejos de subir al monte de Dios donde Dios nos ha hablado y nos ha levantado tantas veces, nos vamos a una cueva a refugiarnos, olvidándonos de las promesas de Dios. Y hermanos, por eso dice la Biblia que Elías estaba sujeto a pasiones como las nuestras. Elías podía sentir la misma desesperación que tú y yo hemos sentido alguna vez cuando vemos que el problema es grande. ¿Y qué es lo que provoca este espíritu de esclavitud? Esta es la máxima mentira del diablo. Hoy vamos a desenmascarar a Satanás. Abre tus ojos espirituales para la verdad que Dios te quiere mostrar. Lo que Satanás quiere hacer, y esa es su arma, es que tú confundas los hechos con la verdad de Dios. Para Elías era un hecho que estaba bajo una amenaza y era un hecho que lo podía matar. ¿Qué es un hecho? Un hecho es una situación crítica, una situación difícil que tú estás viviendo. Nadie te puede negar que tu hecho es real. Nadie te puede negar que tienes una enfermedad. Nadie te puede negar que hay problemas en tu casa. Eso es un hecho que tú estás viviendo. Y Elías estaba en un hecho, una situación difícil para él. Pero el hecho es temporal. Hay otra cosa que se llama la verdad de Dios. La verdad de Dios es la realidad de Dios, que es suprema y que va más allá de nuestro entendimiento. Es la realidad del cielo que está disponible para ti. Esa es la verdad de Dios. Y Elías confunde los hechos con la verdad de Dios. Y Elías dice: esto que estoy viviendo es mi verdad, y me escondo. Y se fue a esconder cautivo de guerra, olvidándose de la verdad de Dios. ¿Y cuál era la verdad? Que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los protege. Esa era la verdad de Dios para Elías. Pero el problema le provocó tanto temor que confundió y tomó como un hecho y como una verdad el hecho que estaba viviendo. Hermanos, Dios tiene una verdad. Dios tiene un plan. No confundamos los hechos que estamos viviendo con el plan de Dios. Los hechos que tú vives son temporales. Y el diablo los pone en tu vida para intimidarte y para que tú retrocedas. Y no solamente los pone en tu vida, sino te hace pensar y te convence que lo que estás viviendo es una verdad. Porque el diablo viene y te dice: la enfermedad que estás viviendo te dio cáncer, es una enfermedad y eso es verdad. ¿Sabes por qué? Porque tu mamá tuvo cáncer, porque tu abuela tuvo cáncer, es hereditario, es correcto que tengas cáncer, es verdad. Eso es lo que el diablo te dice. Tus hijos están rebeldes, eso es un hecho que tú estás viviendo. Y el diablo viene y te dice: es lógico, es razonable. ¿Por qué? Porque están en la edad, no te preocupes. Y te hace convencer que ese hecho es verdad. Pero hermanos, la verdad de Dios es superior a nuestra realidad. Y es lo que nosotros tenemos que entender. Dios tiene un plan que no tiene que ver nada con nuestro plan. Dice la Biblia que los pensamientos de Dios son más altos que nuestros pensamientos. Y sus caminos son mejores que nuestros caminos. Tenemos que aprender a confiar en el plan de Dios y en sus pensamientos, que son más altos que los nuestros. Dios nunca va a permitir que una tribulación sea para siempre. Los hechos cambian todo el tiempo. Un día estás bien, otros días estás mal. Un día estás bien, otros días estás mal. Los hechos varían. Pero los cielos y la tierra pasarán. Pero la palabra de Dios siempre permanecerá sobre nuestra vida. Entonces, Elías ahí cautivo y deprimido. Dios tampoco se queda con las manos cruzadas. Y Dios va a buscarlo. Y fíjense, el lugar a donde Elías había subido, ahora es Dios el que baja del monte y se mete a la cueva con él. Y le dice: Elías, ¿qué haces aquí? La Biblia dice que Dios le dijo: ¿qué haces aquí?
No le dice, Elías, ¿qué haces ahí? Le dice, ¿qué haces aquí? Yo no te he ungido para que estés dentro de una cueva. Yo no te he llenado de poder para que vivas en una cueva estrecha. Sal fuera, le dice Dios. Sal fuera, Elías. Y Elías sale al monte. Y cuando sale, Dios le muestra su plan. Y Dios le dice qué va a hacer. Y le dice, Elías, no estás solo. Hay otros 7,000 que no han doblado sus rodillas ante Baal. Hermano, no estás solo. Hay otros que no han doblado sus rodillas. Fortalécete en el Señor. Sal fuera de esa cueva en donde el diablo te quiere meter. Sal fuera en el nombre de Jesús. Y entonces, cuando nosotros caminamos por la verdad, caminamos en la carne. El pastor nos ha estado predicando acerca de cómo nosotros a veces caminamos en la carne, debiendo caminar en el espíritu. ¿Y por qué te digo que cuando caminas en los hechos, caminas en la carne? Porque el que camina por los hechos, camina por lo que ve. Todo está mal, hay problemas. Y tú estás caminando por lo que ves y te hace sentido. Pero el que camina en la verdad de Dios, camina por fe. Y cuando el que camina por fe, no camina por vista, no camina por lo que ves, sino caminas por lo que sabes, no caminas por los hechos que cambian, sino caminas sobre la verdad de Dios. Y así es como debe ser nuestro caminar como hijos de Dios. Y aquel que camina en la verdad, nunca vendrá esclavitud. Porque la Biblia dice, y conoceréis la verdad, y la verdad los hará libres. Por eso tenemos que gozarnos, hermanos. No hay esclavitud para un hijo que confíe en la verdad de Dios. Así que te digo algo, no es verdad que estás derrotado. No es verdad que este problema va a durar para siempre. No es verdad que tus hijos van a estar en esa situación todo el tiempo. Eso no es verdad, eso es un hecho pasajero. La verdad es que estás ungido. La verdad es que sobre ti está el Espíritu Santo de Dios. La verdad es que dentro de ti hay poder para deshacer las obras del enemigo. La verdad es que tú tienes el poder para atar y desatar. Y lo que atares y desatares en el cielo es lo que vas a atar y desatar aquí en la tierra, hermanos. Levántate, sal fuera en el nombre de Jesús. ¿Y cuál es la verdad? La verdad es que Dios tenía todo el poder para liberar a su pueblo que había sido llevado cautivo. Dios tenía todo el poder para hacerlo, pero permitió que eso ocurriera porque Dios tiene un plan. Y el plan de Dios convierte la maldición en bendición. Y resulta que aquello que el diablo mandó para destruirte, Dios lo va a usar para expandirte. ¿Y sabes por qué? Porque en medio de una tribulación, Dios empieza a formar tu carácter y Dios empieza a trabajar contigo. En medio de una tribulación es la mejor manera de caminar por fe y en la verdad de Dios. Cuando Moisés liberó al pueblo, se encontraron de pronto con el primer problema. Tenían el mar enfrente. Y detrás de ellos venía el ejército de los egipcios dispuestos a matar a todos. Pero si ese ejército no hubiera estado, ¿qué hubiera hecho Moisés? En su humanidad hubiera dicho, no, pues vamos a dar la vuelta, no, pues retrocedemos, o ¿saben qué? Vamos a armar equipos y vamos a armar barcas para que tenemos que cruzar el mar. Pero debido a la persecución, estaba en un momento en el que vivían o morían. Estaban en un momento en el que la única opción que les quedaba era Dios, era hacer un milagro. Y confiando en la verdad de Dios, Él levanta su vara y abre el mar y el pueblo pasa en seco. La tribulación es la mejor manera que nosotros tenemos para ejercitar y caminar en nuestra fe. Todo gran milagro en la Biblia comenzó como un problema, como un hecho difícil. Cuando viene un problema, hermano, gózate porque una gloria mayor va a venir a tu vida. Por eso es que, dáselo fuerte, hermano. Por eso es que en Hechos 14:22, Pablo dirige estas palabras. Hechos 14:22, Pablo dice, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Porque lo que el diablo mandó para destruirte, Dios lo va a usar para expandirte. ¿Por qué?
Porque a través de las tribulaciones uno puede entrar al reino de los cielos. Y no te estoy hablando del reino de los cielos cuando ya no estemos en este mundo. Te estoy hablando de que vas a entrar al reino de los cielos aquí, en este lugar en donde tú estás. Por eso Pablo les dice, afirma los ánimos. Y les dice, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de los cielos. Ahora, si nosotros leemos este contexto y qué había ocurrido antes de que Pablo les dijera esto, resulta que Pablo estaba predicando el evangelio. Y Pablo estaba predicando con poder y con denuedo la palabra de Dios. Pero los que lo estaban escuchando se levantaron en contra de él y empezaron a apedrearlo. Y le tiraron tantas piedras hasta que Pablo quedó tirado como casi muerto. Así lo dice la Biblia. ¿Y saben qué hace Pablo? Ante ese problema, Pablo tenía dos opciones. O se rendía y quedaba ahí tirado y que lo maten. O se levantaba y seguía adelante. Y Pablo decidió levantarse y siguió adelante. Entonces Pablo se pone de pie, se limpia el polvo de las piedras, se limpia la sangre que le había quedado en la cara y reúne a los discípulos asustados. Porque habrían dicho, oye, Pablo está haciendo el bien, Pablo está evangelizando, Pablo está predicando, y todos le tiran piedras. Y ellos estaban asustados, asombrados de lo que estaba pasando. Por eso Pablo confirma los ánimos, porque los ánimos de ellos habían caído. Y Pablo les confirma, estamos bien, no se desanimen, no se rinden. No pasa nada, porque es necesario que pasemos por todas estas tribulaciones para entrar al reino de los cielos. Yo me imagino que un fuego empezaba a arder en los discípulos, porque decían, bueno, si es necesario, pues hay que darle. Si es necesario pasar esas tribulaciones, hay que hacerlo, porque vale más el reino de los cielos, hermano. Vale la pena sufrir las tribulaciones. Si por esas tribulaciones Dios nos va a permitir ver el reino de los cielos aquí en tu familia, en tu vida, en tu trabajo, en tu negocio. Vale la pena vivir las tribulaciones. La palabra tribulación significa estar bajo presión. Y Pablo nos dice, gózate en las tribulaciones, porque las tribulaciones causan paciencia. La tribulación provoca paciencia. Y yo decía, bueno, paciencia, pues en un problema me voy a sentar a esperar o qué. Pero resulta que nosotros entendemos que la palabra paciencia es la capacidad de esperar. Pero eso no es así. En el diccionario dice que la paciencia es la capacidad de soportar. Dios nos pone en una tribulación para que aprendamos a soportar, para forjar nuestro carácter, para forjar nuestra madurez, para hacernos cada día más fuertes. Porque Dios te dice, ahorita estás en un nivel, pero al nivel a lo que yo te quiero llevar, no te da con esta fortaleza, no te da con esta capacidad. Entonces Dios te forja y Dios forma en ti carácter, para que seas un vaso de honra cuando Él te lleva a otro nivel espiritual. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender. Lo que el diablo quiere usar para destruirte, Dios lo va a usar para expandirte. La paciencia es temple, es valor. Y eso es lo que hacen las pruebas. El hombre de Dios se forma en las pruebas. El hombre de Dios se forma en el fuego. El hombre de Dios se forma en una cueva de leones. El hombre de Dios se forma en un horno de fuego. El hombre de Dios se forma enfrente a un gigante. ¿Quieres tú formar a tus hijos? ¿Quieres forjar en ellos carácter? Tú no formas en ellos carácter cuando les das los tenis nuevos o cuando les das un celular. Tú formas en ellos carácter cuando les quitas algo porque no están haciendo lo que deben estar. Esa es la verdad. Dios nos forma a nosotros en medio de una tribulación y en medio de un fuego. Por eso nosotros, hermanos, debemos permitir que Dios forje nuestro carácter y no huir como huyó Elías. Porque muchos de nosotros estábamos acostumbrados a huir. Nos iba mal en un trabajo, renunciamos y nos cambiamos a otro. Nos va mal en esta iglesia porque el ujier me dijo que me sienta a la derecha cuando me quería sentar a la izquierda, me cambio de iglesia. Me va mal con mis hijos, yo digo ya ni les digo nada, que se queden como están. Me va mal con mi esposa, cambio de esposa. Muchos no quieren soportar la presión. Lo que no sabes es que Dios está formando algo en ti a través de tu esposa. Porque Dios usa las pruebas para formar en nosotros carácter.
Y aquel que huye de los problemas está evitando que Dios forme su carácter. Y cuando eso pasa, te estancas en un nivel. No puedes subir porque Dios dice, necesitas carácter, y cada vez que quiero formar tu carácter, huyes. La Biblia dice, resiste al diablo y él huirá de vosotros. Pero el que no resiste, pues el diablo lo va a seguir. Por eso es que cuando tienes problemas en un lado y no te aguantas y te rindes y te vas a otro, vas a tener el mismo problema. Porque el problema está en tu carácter. No te estás dejando formar por Dios. Así que cuando tus papás te pongan en un castigo, cuando tus papás te regañen, aguanta vara, como dicen los jóvenes. Resiste la presión. Hay algo que Dios está haciendo en ti a través de ellos. No los juzgues. Nunca juzgues a tus papás. Dios tiene un plan de bien, y el plan que Dios tiene incluye a tus papás para llevarlo a cabo. Los papás son para bendecir. Así que honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien. Un aplauso a los papás, ya les... Bueno, entonces los problemas nos dan una oportunidad para que en nosotros sea revelado quién es Dios. Una nueva revelación acerca de quién es Dios. Por eso cuando los discípulos estaban en una barca y se levantó un viento impetuoso y las olas del mar cubrían la barca, y Jesús estaba ahí durmiendo y sus discípulos asustados, en temor. Y sus discípulos se acercan a Jesús y le dicen, Maestro Jesús, despierta, que perecemos. Levántate, que perecemos, le dicen. Y Jesús se levanta de ahí donde está y levanta las manos y reprende al viento y reprende al mar. Y los discípulos se voltean a ver y dicen, ¿quién es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Ellos obtuvieron, en medio de esa tormenta, obtuvieron una nueva revelación de quién era Jesús. Obtuvieron una nueva revelación de quién era Dios. Hermanos, en medio de tu problema, en medio de tu tempestad, en medio de ese viento impetuoso que está tratando de derribarte, cuando Jesús se levanta, el viento y el mar aún conocen su voz. El viento y el mar aún conocen su voz. Así que no temas, hermano, no temas. Cuando Jesús se levanta, todo puede pasar. Entonces, la prueba no vino para destruirnos. Y cuando la prueba viene a nosotros, nuestra primera reacción humana siempre es preguntar, ¿por qué? Pero vean cómo preguntamos. Si la prueba y la tribulación llegó a mi vida, entonces yo pregunto, Señor, ¿por qué a mí? Si estoy sirviendo, si soy un líder, Señor, si estoy haciendo las cosas bien, Señor, si soy tan buen cristiano, ¿por qué me pasa a mí esto? Esa es la verdad. Pero si la tribulación le llega al hermano, entonces preguntamos, Señor, ¿qué habrá hecho el hermano? ¿Seguro está en un pecado? Porque esa tribulación como que no es de Dios. No podemos juzgar a la gente por la tribulación que está pasando, porque Dios tiene un propósito para cada uno. Dios tiene un horno de fuego para cada uno de nosotros. Él sabe qué es lo que es bueno para nuestra vida, porque su plan es de bien para darnos el fin que nosotros esperamos, hermanos. Y yo también me hacía estas preguntas. Y hace poco que estaba pasando un problema, yo también pregunté, Señor, ¿por qué? ¿Qué he hecho o qué he dejado de hacer? Y en ese momento en el que estaba pasando por esa tormenta, estaba leyendo el libro de Job, que no le recomiendo a nadie que lea el libro de Job cuando está pasando por un problema. Pero yo estaba leyendo el libro de Job, y entonces me topo con una parte en donde Job hace la misma pregunta y le dice, Señor, ¿por qué a mí? ¿Por qué no le pasa a los impíos? ¿Por qué me pasa tanta desgracia? Si yo he sido bueno, yo he sido justo, yo he sabido honrarte. Y entonces un amigo de Job le dice, ay Job, si tuvieras un poquito de sabiduría, te darías cuenta que Dios te ha castigado menos de lo que tu iniquidad merece. Y hermanos, cuando yo leí esto, yo dije, si Job, siendo un varón bueno, siendo un varón perfecto, siendo un varón justo, siendo un varón temeroso de Dios, porque así lo describe Dios, y su iniquidad, que es grandísima, todo lo que le pasó, es menos de lo que merece. Yo estoy bien con mi problema, Señor.
No, por favor, no me des lo que mi iniquidad merece, porque voy a estar peor que Job. Y esa es la realidad. Por eso nosotros no debemos cuestionar cuando un problema llega a nuestra vida, sino gozarnos en la tribulación. No tiene lógica, pero así es a veces el reino de Dios. A nuestra mente finita no lo podemos entender. Pero gózate en las tribulaciones, porque las tribulaciones son una puerta para una revelación de una gloria de Dios mucho mayor de lo que has estado acostumbrado. Y si estás sirviendo mucho más, gózate todavía más. ¿Por qué? Porque Jesús dijo, yo soy la vid y mi Padre es el labrador y ustedes son los pámpanos. Y dice, el que no lleva fruto, dice Jesús, yo lo cortaré, yo lo quitaré. El que no lleva fruto va a sufrir tribulación. Pero dice, pero el que lleva fruto, lo limpiaré. También te va a purificar. Pero hay una promesa. Dice, al que lleva fruto, lo limpiaré para que lleve más fruto. Para que lleve más fruto. Por eso es que cuando viene una tribulación es porque seguramente viene una expansión a tu vida. El diablo está molesto con los planes de Dios. Y por eso se quiere intrometer, hermanos. Entonces cada vez que tú confrontas al enemigo, sales bendecido. Cuando venga un hecho a tu vida, no lo aceptes como una verdad. Los hechos se confrontan. Los hechos no se aceptan como una verdad. ¿Y cómo cambiar el hecho? Un hecho se cambia trayendo la verdad de Dios a él. Un hecho cambia cuando tú traes la verdad de Dios a tu vida. La verdad de Dios a ese problema. Por eso, hermanos, es que yo te pregunto a ti, ¿cuál es tu realidad? ¿Qué es lo que estás aceptando como una verdad? ¿Acaso es verdad tu enfermedad? ¿O es verdad que por sus llagas fuimos sanados en la cruz? ¿Acaso es verdad tu pobreza o que no tienes empleo? ¿O que dice la palabra que mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria? ¿Cuál es tu verdad? ¿Que tus hijos están rebeldes? ¿Que tus hijos están en problemas? ¿O que Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y de los hijos hacia los padres? ¿Cuál es tu verdad? ¿Qué es lo que estás aceptando como la realidad del cielo? Que el diablo no te engañe. Que el diablo no te engañe. Dáselo más fuerte a Dios. En el mundo hay una frase que dice, lo que no mata te hace más fuerte. Y eso es una realidad. Cada batalla que tú enfrentas al diablo y que decides pelear, son batallas que te van a fortalecer. Y déjame decirte algo. Las batallas que tú ganes son batallas que les estás evitando a tus hijos. Pero las batallas que tú no quieras pelear son batallas que estás dejando para que tus hijos peleen. Por eso es que es bien importante entender esto y que tú te levantes como un guerrero de Dios a pelear esas batallas. El arma forjada del enemigo no puede contra nosotros, no prosperará. Ten esa confianza, ten esa fe, no te rindas ante la tribulación. No desistas, no desmaye tu corazón, tome aliento tu corazón. Porque si te rindes, ahí se acabó tu historia. Pero si tú te levantas, hay un nuevo nivel de gloria. Por eso cuando Juan era el discípulo amado de Jesús. Y él había estado con Jesús en los momentos más alegres y en los momentos más tristes también. Y aún en el momento de cuando toda la gente juzgaba a Jesús y lo querían matar. Todos sus discípulos se fueron porque los querían matar a ellos también. Pero Juan permaneció ahí postrado en la cruz, viendo a su maestro morir. Y después a Juan lo llevaron cautivo a una isla que se llama Patmos. Y ahí estuvo desterrado solo. No sabemos si con alimento, no sabemos qué comía, cómo dormía. Seguramente le llovía. Quizás hizo un baloncito que se llamaba Wilson y hablaba con él, como en la película. Estaba solo en esa isla Juan. Y seguramente Juan había dicho, todo lo que viví con Jesús y ahora estoy envuelto en este problemón. Estoy envuelto en esta tribulación. Y él pudo haber dicho como Elías, Señor, quítame la vida. O él se hubiera matado, o se hubiera tirado al mar para ahogarse. Pero aún así no se rendía. Hasta que un día se escuchó una trompeta del cielo. Y se escuchó la voz de Jesús que había vuelto por su amigo.
que había vuelto por él. Y le revela toda la gloria, hermanos, que ni tú ni yo nos podemos imaginar. Cosas que ojo no vio ni oído oyó, y cosas que no han subido al corazón de hombre. Son las cosas que Juan vio. Vio la gloria de Dios en medio de una tribulación. Por eso Pablo era muy sabio cuando decía, gózate en la tribulación. Detrás de esta tribulación hay un después de. Y hay un después de cargado de gloria y cargado de unción para ti. La batalla que tú libres y esa batalla con la que estás luchando, con el tiempo se va a convertir en el área de tu mayor unción. En el área de tu mayor unción. Porque te voy a decir por qué. Porque las batallas que tú resistes son batallas que no te van a dañar nunca más. Las batallas que tú resistes son batallas que no te van a dañar más. Hace unos años, a mi hermanita Paulina, que es una de las personas que yo más amo en esta vida, ella sabe que siempre puede contar conmigo, excepto cuando le dio varicela. Porque cuando le dio varicela, a mí no me había dado. Entonces trataba de estar lo más lejos de ella posible, que no me viera siquiera, para que yo no me contagiara. Estaba en exámenes y cosas de la universidad. Y de repente un día a mi mamá se le ocurre irse de compras. Y escucho hasta mi cuarto que alguien está llorando. Y me acerco y le digo detrás de la puerta, claro, ¿qué te pasa, Pau? ¿Te pasa algo? Y me dice, sí, es que me arde mucho la espalda. Necesito que alguien me ponga la crema. Y yo le dije, bueno, ya no tarda, mamá, no te preocupes. Ahorita que venga te va a poner tu crema. Y subí a mi cuarto. No era cristiano, hermanos. Pero ahí desde mi cuarto donde seguía, yo podía escuchar todavía el lamento, para que se den cuenta qué llanto tan horrible era, qué problema tan grande era el que ella estaba atravesando. Y ya no podía más con mi corazón y dije, pues tengo que bajar y le voy a poner la crema. Y entré al cuarto y le empecé a poner la crema y sentía las ampollitas en mis manos. Es la sensación más extraña que he vivido. Pero lo tuve que hacer. Pero hubo un día, hermanos, que ese problema que ella padeció, esa enfermedad que ella sufrió, hubo un día que ella se levantó de esa cama. Y aquella enfermedad, aquello que ella resistió, nunca más le podrá dañar. Porque su cuerpo generó anticuerpos que van en contra de eso. Y cuando tú resistes la batalla, cuando tú peleas la batalla, algo pasa espiritualmente, que se generan anticuerpos, que el enemigo ya no te puede tocar más en esa área. El área que tú resistes es un área que el enemigo no podrá tocarte más. Cuando la gente vio a David que quería pelear contra Goliat, la gente lo menospreció y dijo, ¿cómo tú vas a pelear con él? Te van a matar. Pero él fue el único ceñido de valentía y el único que creía en la verdad de Dios y no en el hecho que estaba viviendo el pueblo de la amenaza del gigante. Pero él creía en la verdad de Dios. ¿Y qué fue lo que hizo? Trajo esa verdad al hecho que estaba viviendo. Y dijo, Dios va conmigo y Dios nos va a entregar a este gigante en mi mano. Él confiaba en la verdad de Dios. Y entonces se acerca al gigante y lo mata con su propia espada. Con la espada de Goliat, esa le quitó y le cortó la cabeza. ¡Qué victoria tan grande! Pero un tiempo después, otra vez David volvía a estar en una situación de prueba. Y lo querían matar, el rey Saúl quería matarlo, quería destruirlo. Y David se fue a esconder a una cueva. Debo decir que esta vez David no se escondió por temor, porque David era un valiente. David se escondió en la cueva por honrar a su rey, por honrar al siervo de Dios, para no dañarlo. Y hermanos, nosotros tenemos que aprender a honrar al siervo de Dios, a honrar a nuestros pastores, a honrar esta casa. Josué es uno de mis personajes favoritos en la Biblia. Y me gusta saber lo que hizo y cómo conquistó muchas cosas. Y hace poco estaba leyendo acerca de él. Y leí que en la Biblia, en el libro de Números, se refieren a él de la siguiente manera. Josué, hijo de Nun, ayudante de Moisés. Y cuando empieza el libro de Josué 1:1, ahí le llaman Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés. Y en Josué 24:9, cuando ya terminó toda su aventura y todas las proezas que hizo para Dios,
Ahí se le llama Josué, hijo de Nun, siervo de Dios. Si tú anhelas ser un siervo de Dios, antes tienes que ser un ayudante de un Moisés. Antes tienes que ser un siervo de un Moisés para que puedas ser llamado servidor de Dios. Y David se fue a esconder esa cueva, no por temor, no por miedo, sino por honrar al siervo de Dios, por honrar a la persona que Dios había puesto como su autoridad. Y entonces David, en medio de esa cueva, él no fue derrotado, sino que él dice, en un salmo dice, mas David se fortalecía en Jehová su Dios. En medio de esa cueva, él se fortalecía en Jehová su Dios. Porque en medio de una tribulación es más fácil buscar a Dios. Es cuando realmente podemos buscarlo con todo nuestro corazón. Después de que Dios les dice al pueblo que estaba cautivo en Babilonia, porque yo tengo un plan de bien para darles el fin que esperan. Un versículo más adelante dice, y cuando vayan a orar, me van a invocar y yo responderé. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Cuando estamos en medio de una tribulación es cuando nuestro corazón realmente puede conectarse totalmente a Dios. Y creo que tú me estás entendiendo. Cuando estamos felices, todo está bien, es muy fácil suprimir la oración. Pero cuando tenemos un problema, dependemos de esa oración. Dependemos de fortalecernos en Jehová nuestro Dios, así como lo hizo David. El caso es que la cueva no reprimió a David, sino que hizo que se fortaleciera. Y cuando salió de esa cueva listo para ir a conquistar toda la palabra que Dios le había dado, ¿saben qué hace? Se va a casa de los sacerdotes y le entregan una espada. Le entregan la espada de David, de Goliat. Y con esa espada de Goliat, que ya había sido entrenado para usarla, fue cuando mató a todos sus enemigos y conquistó todas las ciudades que Dios había preparado para él. La espada con la que Goliat quería matarlo fue la espada que Dios usó para hacerlo un conquistador. Aquello que Satanás había mandado para destruirlo, Dios lo usó para expandirlo y para conquistar nuevas ciudades, hermanos. Ese es el secreto y ese es el plan de Dios. Dios te dice hoy, no te rindas. No desistas, no desmaye tu corazón, sigue adelante. Yo tengo un plan de bien para darte el fin que tú estás esperando. Así que, hermanos, no veas la presión que está viendo el enemigo. Ve el nivel de fortaleza que Dios está formando en ti. Yo sé que a veces, y créanme que lo sé, que a veces los problemas pueden ser muchos, pueden ser muchas aflicciones. Yo sé que duele ver a los hijos mal cuando quisieras verlos aquí. Yo sé que hay problemas que duelen mucho. Hay tribulaciones que nos afectan, pero no dejes que eso afecte tus emociones y que luego tomemos malas decisiones. Sigue adelante, no te rindas, no confundas los hechos que el diablo quiere poner con la verdad suprema de Dios. Siempre debemos tener los ojos en la mirada puesta en Dios, puestos los ojos en Jesús. Y cuando a veces la situación está tan difícil y las olas cubrían la barca, así como en la época de los discípulos, y los problemas, ni siquiera has terminado con uno y ya te llegó con otro. Yo sé que a veces nuestras fuerzas se acaban, llegamos a un límite en nuestra fuerza natural. Y eso es lo que se llama punto de quiebre. Un punto de quiebre es un momento crítico en nuestra vida. Es un momento tan difícil donde solamente tienes dos opciones. O te rindes y ahí se acaba todo, o sigues adelante. El punto de quiebre es donde ya no tienes más fuerza, donde ya se han consumido todas tus esperanzas. Y muchos estamos en ese punto de quiebre. Por eso la Biblia compara la vida cristiana con una carrera y nos dice: corre con paciencia la carrera que tienes por delante. Ahora entendemos que correr con paciencia significa corre con la capacidad para soportar, porque seguramente van a haber obstáculos en el camino, seguramente van a haber problemas. Así que corre con la capacidad de soportar, con temple, con valor, con fortaleza. Y yo no sé si alguno de ustedes ha corrido, pero cuando uno va a correr, no, yo tampoco corro, pero he escuchado que cuando uno va a correr,
los primeros pasos son muy fáciles, porque empiezas y normalmente cuando van a correr y este año voy a hacer ejercicio, el lunes comienzo y te compras tu ropa y te compras tus tenis y compras todo lo que necesitas y sales a las 5 de la mañana con tus audífonos y dices, lunes me toca y luego martes me toca descanso de 2 a 3 años. Y entonces te esperas, ¿no? Pero bueno, las personas que realmente corren y las personas que lo hacen como un deporte y lo practican, saben que se necesita carácter para correr. Porque uno empieza a correr y los primeros kilómetros está muy fácil. Y tú sientes, mae, sí puedo. Y todo lo puedo. Y qué padre. Y sientes que todo lo puedes. Y que eres un corredor de primera. Pero cuando con el pasar de los kilómetros, la carrera se vuelve más difícil. Se empieza a acabar tu resistencia. Se acaba hasta tu aire. Te empieza a salir tu alma. Empiezas a sentir que ya no puedes más, te da dolor de caballo, te duelen músculos que nunca pensaste que existían y ahí te vas. Pero tú dices, no, sí puedo, y sigues corriendo hasta que llegas al punto de quiebre, a ese momento crucial, a ese momento donde ya de verdad tus fuerzas ya no dan más, a ese momento donde ya agotaste, ya te cansaste. Y cuando estás en ese punto de quiebre, otra vez tienes tus dos opciones. O te rindes y ahí se acabó la carrera para ti. No llegaste a la meta. O perseveras. Pero si perseveras y pasas tu punto de quiebre, es cuando tus fuerzas naturales ya no son suficientes, porque ahora Dios te va a dar nuevas fuerzas. Dice la palabra que el que no tiene fuerzas, Dios lo llena de fuerzas, que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y pasando ese punto de quiebre, dejas lo natural para vivir en lo sobrenatural. Así que todos los grandes hombres de la Biblia pasaron por un punto de quiebre, un momento en donde era morir o vivir. Todos pasaron por ese punto de quiebre, pero todos decidieron seguir. Todos decidieron seguir. Porque sabes, todos los grandes hombres de la Biblia no hubieran tenido éxito sin los hechos contrarios. Ninguno hubiera tenido el éxito que tuvo sin las tribulaciones que pasaron. No hubiera existido un David si no existía un Goliat que lo enfrentara. No hubiera existido un Daniel si no hubiera habido una cueva de leones en donde él era forjado. No hubiera existido Sadrach, Mesach y Abednego y hubieran sido promovidos a niveles de gobierno si no hubieran sido arrojados al lago, al horno de fuego. No hubiera habido un gran siervo de Dios si el diablo no se le opone con esa tribulación. Así que, ¿qué problema tienes tú? ¿Cuál es tu enfermedad? ¿Cuál es el problema de tu casa? ¿Qué es lo que estás pasando? Yo te digo que esa tribulación te está haciendo una historia. ¿Qué testimonio está preparando Dios para contigo? ¿Qué testimonio está preparando Dios? ¿Cuál es la gloria que va a manifestar? ¿Cuál es el milagro que va a desatar sobre tu vida? Toda esta tribulación está obrando a tu favor. Te está preparando una historia. No hubiera habido un David sin un Goliat. No hubiera habido un Daniel sin una cueva de los leones. La tribulación es lo que forma al hombre de Dios. Así que, ¿cuál es el milagro? ¿Cuál es el testimonio que tú te vas a parar un día aquí para decir, viví esta tribulación, pero hubo un después de? Hubo un momento en donde Dios manifestó su gloria. Hubo un momento en donde cayeron 1000 de un lado y cayeron 10,000 a mi diestra, pero a mí no me tocó, pero sobre mí no me pasó esta plaga. Cuando vieron a Jesús en la cruz, pensaron que había fracasado. Pensaron que había muerto. Y sí, ese era un hecho para los hombres. Jesús estaba muerto. Pero ese hecho es confrontado con la verdad superior de Dios. ¿Y cuál era la verdad de Dios? Que Jesús se levantara de entre los muertos, que Jesús resucitara de esa tumba, que Jesús estuviera vivo, y Jesús está vivo hasta el día de hoy. Ese es el plan de Dios. Mi Dios está vivo, Jesucristo está vivo, Jesús tiene esperanza para ti. Hay una esperanza de gloria para aquellos que confían en Dios. Tú no eres un prisionero de guerra. Tú no eres un prisionero de guerra. Hermano, si de algo vas a ser prisionero, que sea un prisionero de esperanza. Zacarías 9:12 dice lo siguiente:
oh prisioneros de esperanza. Hoy anuncio, dice Jehová, que restituiré el doble de lo que has perdido. Volveos a la fortaleza, volveos a Dios, oh prisionero de esperanza, porque hoy Dios te anuncia que te va a restaurar el doble. Todo aquello que has perdido en una tribulación, todo aquello que has perdido en un problema, eso que el diablo ha querido usar para destruirte, Dios lo va a usar para expandirte al doble en el nombre de Jesús. Responde. Así que, hermanos, no te rindas, no te rindas. Nosotros, hermanos, Hebreos 10:39, esta es una palabra que quiero que tú te agarres y te agarres a ella, porque hay quienes se rinden en la tribulación y hay quienes no retroceden. Y hermanos, nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. La fe es un escudo de guerra. La fe es aquello que te protege. Dios es tu escudo, Dios es tu fortaleza. Volveos a la fortaleza, prisioneros de esperanza, porque hoy Dios te anuncia que te va a restituir el doble. Y ¿sabes qué, hermanos? Esta es una verdad que el diablo no te quiere decir. Pero cada vez que Él manda una tribulación a tu vida, Dios prepara una expansión. Por eso dice en la Biblia, en 2 de Corintios 4:17, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Lo que el diablo está haciendo para destruirte, esa tribulación que es leve y momentánea y que va a pasar, está forjando en ti un nuevo y eterno y mayor peso de gloria. ¿Quieres ver la gloria de Dios? ¿Quieres ver el reino de los cielos en tu familia? ¿Quieres ver el reino de los cielos en tu empresa? Entonces tienes que hacer una cosa y decir: no me rindí, no me rendiré, no me rendiré. Hoy me levanto como un guerrero de Dios y no me rendiré. Vamos, levántate, ponte de pie. Levántate, Señor. Levántate. Levántate, Señor. Levántate, levántate, Señor. Levántate, levántate, Señor. Levántate, levántate, Señor. Oh, levántate. Levántate, Señor, huyan delante de ti. Tus enemigos se dispersen delante de ti. Todos aquellos que aborrecen tu presencia. Levántate. Levántate, Señor. Levántate. Levántate, Señor. Levántate. Levántate, Señor. Levántate. Levántate, Señor. Huyan delante de ti. Tus enemigos se dispersen delante de ti. Todos aquellos que aborrecen tu presencia reinará sobre todo imperio. Tu presencia reinará, gobernará sobre todo principado. Lo que el diablo quiere usar para destruirte, hoy Dios lo va a usar para expandirte, hermanos. Así que levanta tus manos ahí donde estás. El poder de Dios está en este lugar. Y Padre, tú nos has dado autoridad para deshacer toda obra del enemigo. Y en el nombre poderoso de Cristo Jesús y por la sangre de Cristo, todo espíritu de esclavitud es echado fuera de este lugar. Todo espíritu de temor es echado fuera de este lugar. Todo espíritu de pesadez, todo espíritu de temor,
todo espíritu de depresión, todo espíritu de tristeza, todo espíritu de desánimo se va fuera en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y déjame decirte algo, hay cosas en el reino que solo se logran con cierto nivel de violencia. Dice la palabra de Dios, el reino de los cielos sufre violencia y solamente los violentos lo arrebatan. Estoy seguro que hay un monte que hoy quieres derribar. Estoy seguro que hay una tempestad que está afectando tu vida y tu familia. Pero llénate de ira en este momento y con esa fortaleza echa fuera al diablo. Y dice, dile a Dios, levántate, Señor, porque cuando tú te levantas, el mar y los vientos aún conocen tu voz. Levántate, Señor, y huyan de ti todos los que te aborrecen. Levanta tus manos. Hay una unción de guerra en este lugar. Espíritu Santo, unge estas manos, adiestra estas manos para las batallas. Forma, Señor, fórmanos como guerreros tuyos, guerreros que no se rinden, guerreros que siempre van por delante, guerreros que no retroceden para perdición y guerreros, Señor, que confrontan los hechos con tu verdad superior. Guerreros que confrontan los hechos y que confrontan la tribulación con la verdad superior. Que esta leve tribulación momentánea producirá en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Úngenos, Espíritu Santo. Fluye, Espíritu Santo, y dile a Dios, levántate, Señor, y reprende a Satanás en el nombre de Jesús. Levántate, levántate, Señor. 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 Levántate, levántate, Señor, y huyan delante de ti. Tus enemigos se dispersen delante de ti. Todos aquellos que aborrecen tu presencia reinará. Sobre todo imperio, tu presencia reinará. Gobernará sobre todo principado. Tu presencia reinará. Sobre todo imperio, tu presencia reinará. Gobernará sobre todo principado. Levántate, Señor. Dale un fuerte aplauso al Señor, hermanos. Un grito de guerra, hermanos, un grito de guerra. Bueno, y ahora quiero hacer un llamado, hermanos. Hay algunas personas que vinieron aquí por primera, por segunda o por tercera vez. Y tú veniste a este lugar buscando una respuesta de Dios. Tú veniste buscando a Dios. Y hoy te pido que si tú estás aquí y quieres que Dios perdone tus pecados, yo te digo, Dios quiere hacerlo. Dios tiene un plan de bien y por eso te trajo a este lugar. Si tú quieres abrirle las puertas de tu vida a Dios y quieres recibir a Cristo en tu corazón, yo te pido que cierres los ojos ahí donde estás y repite después de mí: Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias por este día. Y hoy, Señor, te pido que entres a mi vida. Espíritu Santo, te abro las puertas de mi corazón y te pido que entres a morar en él. Te pido que me perdones de todos mis pecados y que me limpies con la sangre poderosa de Cristo. Padre, te doy gracias porque yo sé que ahora soy un hijo tuyo, que tú me has perdonado y que tú tienes un plan de bien para darme el fin que espero. Gracias te doy, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Si tú hiciste esta oración por primera vez,
te quiero pedir que me levantes la mano para señalármelo. Quiero dar gracias a Dios por tu vida. Gracias a Dios, hermano. Si tú hiciste oración, te bendigo en el nombre de Jesús. Si tú hiciste oración, levanta las manos y pasa aquí al frente. Quiero orar por ti. Pasa aquí al frente, no tengas miedo. Vamos a darles un aplauso, hermanos. Se requiere valentía. Mi corazón con tu presencia, llenas de alegría y paz todo mi ser. En cualquier necesidad tú me responderás, porque me amas, me amas. Llenas hoy mi corazón con tu presencia, llenas de alegría y paz todo mi ser. En cualquier necesidad tú me responderás, porque me amas, me amas. Hoy quiero decirles a todos los que pasaron al frente que son unos valientes. Se requiere valentía para estar parado aquí. Y te voy a decir algo. Todo lo que el enemigo ha querido hacer en tu vida, todo eso difícil que has visto, hoy Dios lo está cambiando con una verdad superior. Hoy Dios te ha hecho hijo, hija suya. Dios te ama y por eso estás aquí. Pensaste que viniste porque tú quisiste, pero Dios te trajo hoy para perdonarte, para limpiarte, para hacer de ti una nueva historia. Porque Dios tiene un plan para ti. Dios tiene un plan de bien para darte el fin que esperas. Déjame orar por ti. Cierra tus ojos ahí donde estás. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te doy gracias, Señor, por la vida de cada una de las personas que pasaron a recibirte. Espíritu Santo, yo te pido que tú las llenes en este momento. Fluye, Espíritu Santo. Tócalos, Señor. Llénalos con tu presencia. Llénalos de tu paz. Llénalos de tu gozo. Llénalos, Señor, de tu presencia en sus vidas. Padre, yo te pido en el nombre de Jesús que tú bendigas sus hogares, que tú bendigas a sus hijos, a sus papás, que todo lo que haga, lo que toque en sus manos, Señor, sea bendecido y sea prosperado en el nombre de Jesús. Y si hay alguien enfermo en este lugar, si hay alguien enfermo, yo te pido que tú lo sanes en el nombre de Jesús. Sé sano en el nombre de Jesús. Eres una nueva criatura, eres un hijo de Dios, eres un valiente y eres un guerrero. Padre, te damos gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén.